Bienvenidas y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis, con el auspicio de LED, y juntos buscamos una educación y un país más justo para todos. Estamos en el ciclo Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, PIASI, Políticas y Protección. Hoy hablaremos de Colombia, cómo se construyó la política pública que protege a sus PIASI. Y para ello contamos con Norma Riaño. Así que hoy vamos a hablar brevemente con Norma Riaño. Ella es antropóloga, especialista en resolución de conflictos, magíster en Derecho, con énfasis en derechos humanos y justicia transicional. Ha participado en procesos sociales de prevención de vulneración y protección de derechos a los pueblos indígenas y comunidades indígenas ya desde hace 15 años atrás. Entonces, damos la bienvenida a Norma Riaño. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Winnie, por esta invitación. Aquí pues con todo el ánimo de compartir con ustedes la experiencia de protección a pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en Colombia. Bien, por favor, cuéntanos un poquito más acerca de ti, lo que estás haciendo actualmente, a qué te dedicas, no sé si estás viviendo en alguna parte específicamente de Colombia. Bueno, sí, pues contarles que yo, bueno, nací en Bogotá y efectivamente vivo en este momento en Bogotá. Eh, Debo además comentarles que en los últimos 4 años especialmente estoy acompañando una labor de una organización que ha tenido un rol muy importante en la protección de pueblos indígenas en el contacto inicial en Colombia. Esta organización se llama Amazon Conservation Team, es ACT por sus siglas, y hace más de 10 años comenzaron a impulsar de la mano de un investigador que desafortunadamente murió también hace unos años, Roberto Franco, quien inició las investigaciones de- para establecer la existencia de pueblos indígenas en aislamiento en Colombia, lo que permitió que se hiciera una labor de incidencia muy fuerte de la mano de las organizaciones indígenas también, para que exista hoy en día una regulación de protección, el decreto 1232 de 2018. Entonces yo tengo la fortuna de acompañar esta organización desde hace casi 4 años en el impulso a la implementación de esta política pública. Entonces eso adicional te contaría. Excelente. Bueno, tal vez vamos con algunos datos, no sé si estadísticos, pero generales, de cuántos PIASI tienen registrados en Colombia y dónde están ubicados mayormente. Bueno, ahorita seguramente vamos a mostrar un mapa de cómo está esta posible ubicación de estos casos de pueblos indígenas en aislamiento en Colombia. Nosotros tenemos un horizonte de 18 casos. Como lo mencioné, este número de casos, que además está acompañado de una serie de indicios, porque en Colombia no tenemos todavía una confirmación estatal de la presencia de esos casos. Ya te voy a contar una excepción que es bien interesante. Pero como lo dije, toda esta información viene de las investigaciones que hizo Roberto Franco, después también con el acompañamiento de ACT y de otras organizaciones como Puerto Rastrojo, ¿no? Y ese es el horizonte del que partimos técnicamente en Colombia, ¿no? Eh, Seguramente mucha de esta información también se recoge en diálogo con las autoridades indígenas tradicionales de los territorios en los que se encuentran estos pueblos indígenas en aislamiento. Pues porque Colombia, como seguramente muchos de los países en la región, pues ha garantizado la presencia de estos pueblos, dado que las poblaciones indígenas colindantes han contribuido desde sus sistemas de conocimiento a respetar que estos pueblos se encuentren con una decisión autónoma de no querer establecer contacto, al menos no regular, con la sociedad mayoritaria. Entonces tenemos 18 casos en esa tabla que ya están viendo ustedes ahorita, esa ubicación de esos casos, sobre todo en la región amazónica. Hay un caso en especial o dos casos en Colombia que se sabe de su existencia. De hecho, fue creado el Parque Nacional Natural Río Puré para protegerlos. Sin embargo, aunque sabemos, o sea, la información que tenemos de su existencia es innegable, hemos visto ya los monitoreos, nos muestran las ubicaciones de sus cultivos, de sus lugares de hábitat. No está todavía formalmente reconocido en Colombia,
Y esto porque el decreto, que es el que nos regula esta protección, pues nos ha dicho desde hace 5 años que debemos tener un instrumento de investigación para establecer que estos pueblos están allí, que el Estado lo reconozca, pero hemos sido muy lentos en el diseño de este protocolo de investigación y por eso formalmente no tenemos sino 2 pueblos, estos que sabemos de su existencia, pero registrados bajo la primera modalidad de registro, que es que se ha iniciado en Colombia la investigación para establecer su presencia y aunque sabemos de suyo ya que ellos existen, todavía no tenemos formalizado esa existencia, digamos, como un acto administrativo estatal. Entonces, para concluir, tenemos 18 casos, 2 de ellos sabemos plenamente de su existencia y sin embargo, estatalmente, todavía no tenemos actos administrativos en el marco de este decreto de protección que nos aseguren, pues, con todas las implicaciones que eso tendría para la protección estatal, que esos casos realmente están en Colombia. Interesante. Y bueno, hablando ya de los PIASI, pues inmediatamente también tenemos que preguntarnos cuáles son las principales amenazas a las que están sometidas los pueblos indígenas en aislamiento en Colombia. Pues bueno, si me refiero al caso, por ejemplo, de los que no lo nombré, pero pues los hemos denominado mucho, o sabemos por las investigaciones que hizo Franco, que es muy probablemente son pueblos yurí. También él aseguró que había otras, es probable que estén acompañados también de colectivos PACE, por eso los llamamos los yurí PACE. Eh, Además de otras investigaciones que han hecho lingüistas en Colombia que también nos permiten noción de que este pueblo salió, o fue más bien, entró un buscador, uno de estos, una persona que tenía interés de buscar pieles o de buscar también comercio, redes, se metió en el territorio de estos pueblos indígenas y generó un problema tremendo que fue en la década del 60, fue, digamos, tuvo registros de cuando esto sucedió. Fueron sacados 2 o 3 miembros de la comunidad y en ese momento, también durante el tiempo que ellos estuvieron por fuera del colectivo, gracias a un periodista francés que volvió los acompañó hasta cierto punto para que volvieran a entrar al territorio, sabemos que hablan un ticuna muy antiguo y que probablemente, digamos con más razón, podemos entender que son pueblos yuri. Eso desde la perspectiva de la investigación científica, ¿no? Pero estos pueblos que son los que te cuento que de los que más información tenemos, pues cuando tú ves lo que ha sido levantado, por ejemplo, por nuestra Defensoría del Pueblo en Colombia, puedes ver que esas territorialidades están atravesadas por rutas de narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces se sabe que se traza por allí el paso de rutas de este carácter. Ni hablar de la situación, este es un pueblo que está en frontera con Brasil, eso ya lo vamos a ver en el mapa que se va a presentar en unos segundos, eh, donde la incidencia de la minería del Brasil, pues es una amenaza latente que está siendo constantemente monitoreada, pero que no, pues con la que, si bien hay respuesta estatal en términos de algunos operativos que se dan con alguna regularidad, no hay una acción contundente que permita detener sistemáticamente el ejercicio de la minería ilegal que atraviesa del lado brasileño hacia el lado colombiano. Sumado a eso, pues no es un secreto que nosotros pues, tenemos una situación de conflicto armado interna compleja y la presencia de actores eh, armados también pues, se vuelve un determinante en estos territorios que además se vinculan con estas economías ilícitas de explotación de oro, de minería ilegal, también de narcotráfico, es decir, es una mixtura también compleja que alimenta estos conflictos internos en Colombia. Entonces, ahora que estamos viendo este mapa, se van a dar cuenta que la situación también de extracción maderera, que viene, que se da mucho en la parte sur de donde están, del Parque Purel, también tiene mucha incidencia hacia la zona donde se encuentran esos pueblos indígenas en aislamiento. Y esto es en el caso de un territorio en el que la presencia pues, indígena es alta, como les digo, pues ha generado también un mecanismo de protección interesante. Ni hablar de otros casos de los que tenemos información, pero todavía no las investigaciones suficientes, como en el caso del Chiribiquete, del Parque Nacional Natural Chiribiquete,
donde las amenazas están más asociadas a la apertura de frontera agrícola. Van a ver ustedes unos fenómenos asociados a cada vez mayores colonizaciones que presionan los ecosistemas en los que se encuentran estos pueblos indígenas en aislamiento. Turismo, porque ahí se promueve mucho turismo, aunque es ilegal. En esta parte del parque hay zonas que se han declarado intangibles eh, por parte de Parques Nacionales Naturales, que es un actor determinante, ha sido mucho más ágil, incluso en la determinación dentro de sus áreas de zonas de especial protección no intangibles, como les cuento está el PURE, que fue creado en el 2002 para proteger a los yurí, pero ni hablar del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, que también tiene ya establecidas unas formas de zonificación donde se protegen a pueblos indígenas en aislamiento, y allí se sabe que aunque no se permite el turismo, sí se promueve por parte de algunas colindancias eh, que haya turismo hacia esas zonas, ¿no? Entonces, si puedo mencionar las principales amenazas, yo diría que de estos dos ejemplos que he dado, en el caso de los Yurí y en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento del Parque Natural Serranía de Chiribiquete, estarían muy determinados pues por estos elementos que les cuento, no son menores y son cada vez, digamos, su incidencia cada vez es mayor, eh, representando un riesgo muy alto de vulneración de derechos para pueblos indígenas en aislamiento en Colombia. Sí, es preocupante. Yo entiendo que cuando uno protege un lugar natural, también indirectamente también está protegido, o sea, protegiendo a los indígenas, ¿no? Porque no es concebible tal vez entender pueblos indígenas sin territorios, ¿no? Y esa es una lucha indígena que también va por toda Latinoamérica, ¿no? Porque es uno solo, ¿no? Están siempre muy anexados a la tierra, al agua, no, son parte de la naturaleza, ¿no? No es una cosa que está como separada, ¿no? O aislada. ¿Existen políticas de protección de PIASI en Colombia? ¿Cuáles son estas? Bueno, pues como te comentaba, Colombia, pues en 2018, después de un proceso de consulta previa que se dio desde el 2014, en el que tuvieron participación las comunidades locales donde había o donde hay indicios de presencia de pueblos indígenas en aislamiento, pero también las instancias. Colombia tiene un marco de instancias de participación indígena muy fuerte, ¿no? O sea, aquí la Mesa Regional Amazónica, que es la instancia que representa, digamos, a todos los pueblos de la Amazonía en diálogo con el gobierno nacional, y también la Mesa Permanente de Concertación, que es una mesa ya de alcance nacional, los dos acordaron esta ruta de consulta, lo que permitió que ya en 2018, imagínate cuántos años después de diálogos, de establecer cuáles eran los marcos, qué decían los tradicionales, los sabedores sobre qué significaba proteger en Colombia. Pues, por ejemplo, siempre nos decían que la política debe ser de no molestar, porque las autoridades tradicionales siempre han generado desde sus sistemas de conocimiento esos marcos de protección, ¿no? Por esto estos pueblos han logrado subsistir, que existe también una manera de entender y de ordenar el territorio que permite que estos pueblos subsistan. Entonces, además de reconocer que ancestralmente ha habido un mecanismo de protección desde los mismos pueblos indígenas colindantes a estos pueblos en Colombia, debemos decir que en el 2018 sale este marco normativo, que es el decreto 1232 de 2018, que genera un sistema nacional de prevención y protección y a su vez también unos mecanismos especiales de prevención de vulneración de derechos y de protección de derechos de pueblos indígenas en aislamiento. El marco de derechos que protege a estos pueblos, en este caso fueron vida, salud, autodeterminación y territorio. Y esto es importante decirlo porque es distinto, o sea, la manera en la que nosotros entendemos la protección de derechos de los pueblos indígenas en aislamiento, aunque ellos son merecedores y deben ser garantizados todos los derechos, por su especial condición tienen este dossier de 4 derechos que son especialmente protegidos, y por eso este marco, este decreto 1232 de 2018, se encarga de desarrollar cómo deben ser protegidos
estos derechos desde estos principios que nos dicen las autoridades indígenas del Amazonas de no molestar y de promover que todo mecanismo siempre genere, la intervención nunca sea directa, siempre sea indirecta, ¿no? Pero que se garantice que esas territorialidades especialmente estén muy protegidas para que ellos puedan tener garantía de poder sobrevivir allí, ¿no? En esos ecosistemas de los que son tremendamente dependientes, como lo señalaste. Todos los pueblos indígenas requieren de manera fundamental del territorio para existir, pero estos pueblos lo hacen en una medida todavía mayor, porque dependen integralmente de los ecosistemas en los que habitan, ¿no? Ellos no tienen el plan B de salir a comprar nada, de hacer, por ahora en Colombia entendemos, no se reportan intercambios, es decir, su dependencia del ecosistema es absoluta. Entonces ese es el caso de pueblos indígenas en aislamiento. Contacto inicial en Colombia no fue regulado junto con pueblos indígenas en aislamiento. Entonces, mientras que Perú sí tiene una reglamentación donde a ti te hablan de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en un mismo marco normativo, en Colombia pueblos en contacto inicial no tienen aún marco normativo. Una buena situación que sucede en este gobierno que tenemos actualmente del que va del 2022 al 2026 en cabeza del presidente Gustavo Petro, es que se dejó como meta del Plan Nacional de Desarrollo la necesidad de tener que formular una política en Colombia que garantice los derechos de pueblos indígenas en contacto inicial. Nosotros todavía debemos incluso dar la conversa interna de saber qué vamos a entender por contacto inicial. En Colombia todavía se trasiega entre una noción de vulnerabilidades muy grandes, tenemos pueblos en una situación de vulnerabilidad muy extrema, que no necesariamente estuvieron en una situación previa de aislamiento. Han tenido un contacto pleno desde el siglo XIX, pero su situación de vulnerabilidad sigue siendo realmente muy dura. Las afectaciones en el relacionamiento con la sociedad mayoritaria son muy violentas. Entonces vamos a incluir a todos los pueblos que tienen una situación muy grave de vulnerabilidad o vamos a partir de la noción de que un pueblo en contacto inicial tuvo que haber tenido una situación previa de aislamiento o algún mecanismo de control de relacionamiento con la sociedad mayoritaria. Eso todavía no lo sabemos. Sin embargo, sí quiero destacar que nosotros tenemos dos casos especialmente, el caso NUCAC, que está en el departamento del Guaviare, y el caso Mapayerri, que está en el departamento del Bichada, que también por su situación han generado mucha respuesta judicial, es decir, tienen mucho tutelaje judicial y también medidas administrativas que han acompañado algún tipo de abordaje para mejorar su situación de vulnerabilidad. Entonces podría decirte que aunque no tenemos política en Colombia, sí hay unos marcos judiciales y administrativos que han buscado proteger a algunos de los pueblos que consideramos como contacto inicial porque tuvieron una situación previa de aislamiento o por lo menos buscaron mucho protegerse de relacionamiento con vecinos indígenas y no indígenas, pero que aproximadamente en la década del 80, en 1980, en esa década, se vieron o forzados a establecer contacto porque la colonización les llegó a sus territorios o porque ellos tuvieron que salir a tener que relacionarse con impactos muy lesivos con quienes eran sus vecinos en ese momento, indígenas y no indígenas. Y por eso en Colombia tenemos sí algunos marcos a los cuales acudir, sin duda, pero no una norma que los proteja integralmente, como sí tenemos en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento. Bien, entonces parece que todavía hay como mucha investigación por delante, ¿no? Y también accionar, imagino que también con ciertos organismos internacionales, ¿no? Que normalmente casi toda la propuesta de protección también se ve porque territorialmente también estamos unidos, ¿no? La Amazonía misma o muchos otros pueblos indígenas que no comparten las mismas fronteras, ¿no? Es interesante que también, ¿no?, tengamos ciertas diferencias en algunos países con respecto a, en Perú, por ejemplo, ahora estamos creo que bastante
fríos en cuanto a la protección y las preocupaciones de este gobierno, pues no dan mucha vista por estos temas, ¿no? Y yo quería, ya pues estamos avanzaditos en la entrevista, pero preguntarte cuáles son las perspectivas de los PIAs en Colombia, cómo anticipan un futuro cercano de estos pueblos en aislamiento. Pues bueno, lo primero, Winnie, es reconocer que pues, Colombia es uno de los casos, digamos, que ha desarrollado estrategias de protección más recientemente y que nosotros sentimos, pues debemos agradecer mucho que la experiencia de Brasil y de Perú, con Perú somos muy hermanos en la manera en la que operamos la regulación, la institucionalidad y bueno, cómo ha sido importante la experiencia de ustedes, intercambios muy relevantes con quienes hacían parte del gobierno, incluso hoy en día, es uno de nuestros referentes. Sé que tienen tremendas dificultades, tal vez no, menos que nosotros, sí, al menos tienen una institucionalidad que hoy responde por el tema y que hace unos esfuerzos importantes a pesar de nuestras configuraciones de gobiernos, ¿no? Pero sí reconocer esa labor que se hace y lo mucho que ha aportado de nosotros como experiencia para poder tener, digamos, una reglamentación más que pues está actualizada y que tiene muchas cosas interesantes que poner sobre la mesa, ¿no? En el caso de Colombia. Sin embargo, la implementación de estas políticas se vuelve muy difícil, ¿no? Son casos marginales dentro de lo marginal que puede ser desafortunadamente la necesidad de proteger a nuestras poblaciones indígenas. Para nosotros es un tema central porque le dedicamos la vida a eso, pero cuando lo vemos desde afuera son temas de renglón menor, ¿no? Dentro de las agendas políticas no tienen la fuerza que deberían. Entonces, esa implementación de estas políticas se vuelve muy difícil. La voluntad de generar adecuaciones institucionales, porque es un tema nuevo para Colombia, ¿no? Entonces, entidades que tienen funciones que nunca habían tenido. Entonces, ¿qué significa eso en términos de cambiar la lógica, de proteger lo que no puedes ver, ¿no? Y protegerlo además para que exista, aunque tú no sabes cómo lo que estás haciendo impacta sus vidas, es todo un cambio de mentalidad que cuesta un montón, ¿no? Eh, entonces, mucha lentitud en estos procesos, muchísima, desafortunadamente, y muchas amenazas llegando al territorio, un territorio que cada vez está más sitiado por un montón de dinámicas, incluso de nuevas formas extractivas, como los proyectos Red Más, ¿no? Que ya están empezando a volverse un problema en Perú y en Brasil. Son estas empresas llegando a firmar contratos sin ninguna regulación existente en Colombia por 30, 100 años con las comunidades indígenas para venderlos, pues los famosos bonos de carbono, ¿no? Sin que entendamos muy bien qué implicaciones va a tener esto para territorialidades de pueblos indígenas en aislamiento, por ejemplo. O sea, esto digamos en términos legales. Imagínate además todas las presiones ilegales, ¿no? El oro que además cada vez pues se vuelve un bien de las economías probablemente más fructíferas pues que pueda haber, incluso por encima del mismo narcotráfico, ¿no? Sin ningún control de frontera. Eh, y de nuevo con una dificultad enorme de generar una implementación de política. Entonces, pues el futuro no es el más esperanzador, ¿sí? Es como la sociedad civil y las organizaciones indígenas haciendo un esfuerzo importante porque se implementen estas acciones, pero muchísima lentitud y dificultad para hacer conciencia de la necesidad de proteger estos territorios. Eh, y unas colindancias indígenas también cada vez más afectadas por fenómenos de reclutamiento forzado, eh, minado en los territorios, es decir, unas situaciones tremendamente desafortunadas a las que nosotros como Estado no logramos dar respuesta, ¿no? Entonces, sí, no es una situación realmente esperanzadora, si lo vamos a ver en esos términos, una necesidad muy alta de incidencia, eh, pues para poder llamar la atención de la urgencia que hay de protección
a estos pueblos y a los ecosistemas en los que efectivamente ellos habitan. Bien, algo más que quisieras compartir, porque ahora nos hemos venido como a la zona, bueno, a la parte más preocupante, triste, ¿no? Pero de alguna manera, si quisiéramos poner esperanza, porque por ejemplo tu trabajo, tu labor y muchas otras organizaciones en Colombia que están justamente entregando su vida para que puedan salir o puedan protegerse de mejor manera estos pueblos en aislamiento, ¿qué nos podrías compartir? Pues mira, reconocer de manera pues muy, muy grata que en el caso de nuestra Amazonía en Colombia, la presencia todavía de sabedores, de tradicionales, de personas que preservan los sistemas de conocimiento que han permitido que hoy tengamos no solamente estos pueblos indígenas en situación de aislamiento vivos, sino un bosque en pie rico, lleno de naturaleza, un ecosistema todavía vivo, tiene mucho que ver con esta manera en la que las comunidades indígenas se han relacionado ancestralmente con estos territorios. Y cuando nosotros viajamos al territorio, cuando yo tengo la oportunidad de viajar al territorio y ver que esto sigue vivo, y eso me llena a mí de mucha ilusión, ¿no? Poder escuchar a estos sabedores decirnos qué les dejó como palabra sagrada este padre creador, ¿no? Y qué tipo de manejo del territorio les fue dejado. Y saber que allí tenemos todavía una tremenda esperanza. Si pudiésemos entender mejor cómo estas formas de manejo han garantizado la vida y las fortalecemos y las respetamos, estoy segura que tenemos una oportunidad de que esta Amazonía, que es importante no solamente para nosotros en este continente maravilloso en el que vivimos, sino para el mundo, pues pueda tener garantía de existencia. Entonces, reconocer fuertemente esa manera en la que esos pueblos todavía existen allí, ¿no? Y garantizan el orden y la vida. Eso sería de las cosas que yo más destacaría, que como te digo, cada vez que venimos del territorio, yo llego siempre llena de esta esperanza y buen ánimo cuando tengo la maravillosa oportunidad de escuchar a estos sabedores y tradicionales eh, sentarse a recrear este conocimiento a través del poder tremendo de la palabra en los espacios rituales existen allí para eso, ¿no? En los bancos, en las malocas, en los mambeaderos, en el caso del departamento del Amazonas, con algunas de las afinidades donde esto todavía sigue siendo existente, con la gente de Centro, la gente de Yurupari, también con la gente de Agua, con los Maguta. Es decir, esto sigue vivo y creo que es un llamado a atención para que protejamos a estos pueblos que tienen este conocimiento y que garantizan esta vida en este territorio maravilloso que es la Amazonía, ¿no? Que la compartimos varios países como región, como bioma. Bueno, muchísimas gracias, Norma. No sé si tenemos quizás alguna imagen más que te gustaría compartir o ya lo hemos mostrado todo. No, pues ya mostrarles ahorita que este no es un fenómeno solamente, pues exclusivamente de Perú, de Colombia. En este mapa que estamos viendo vamos a ver que hay casos por confirmar y confirmados en Brasil, Venezuela, Surinam, Colombia, Bolivia, en el Gran Chaco. Es decir, este es un fenómeno de la presencia de estos pueblos indígenas que han tomado la decisión de rehuir al contacto. Es un fenómeno regional muy amplio y que esta necesidad de protegerlos y así como lo hemos dicho también en los ecosistemas donde existen, garantizar esta integridad de los ecosistemas, pues debe ser un propósito regional en el que todos nos juntamos, ¿no? Entonces este mapa que vas a ver ahorita te muestra eh, eso, que no son casos excepcionales, no son casos aislados en sí mismos, sino es un fenómeno maravilloso donde todavía hay grupos que preservan, imagínate, si todavía tenemos estos grupos que nos hablan de estos sistemas de conocimiento, ¿cómo podrá ser también esta preservación de estos sistemas en grupos que han guardado, ¿no? Esta distancia, estos impactos que ha tenido esta sociedad no indígena sobre los territorios y sobre la vida? Entonces, allí preservamos cultura, vida, preservamos unos conocimientos
excepcionales en este momento de la vida del mundo, ¿no? Que nos tocó vivir. Entonces, este mapa que estás viendo va a mostrar que este es un fenómeno amplísimo, que cuidarlo debe ser un propósito seguramente para, no solamente para nosotros que trabajamos en esto, sino para toda la sociedad en su conjunto. Es un llamado a hacer todo lo que sea posible desde nuestras perspectivas más cotidianas para animar, conocer, hacernos sensibles a esta realidad de estos pueblos que viven en toda la región amazónica y también en el Gran Chaco y en Bolivia. Y posiblemente tal vez ahí encontremos soluciones a estos problemas mundiales que nos acontecen, ¿no? Bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias, Norma, por compartirnos todo acerca de los pueblos en aislamiento en Colombia. Ha sido bastante detallado y dinámico, así que muchísimas gracias por eso. Recordarles que tenemos un resumen radial los días viernes en Radio Inti Raymi, y también esta entrevista entera está subida en nuestras plataformas de Facebook y YouTube de la ESP, la Escuela Superior Pedagógica Puquiasunchis. Y la siguiente entrevista vamos a estar con Tomás Moore para hablar sobre Perú, cómo participan las organizaciones indígenas en la protección de los piasi. Así que nos encontramos nuevamente el jueves 30 de noviembre. Ese será nuestro último programa del año, así que los esperamos. Muchísimas gracias.